comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Por sintonizarnos una vez más en este subprograma Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen y pues se queden con nosotros. Hoy tenemos un tema muy interesante para todas las personas que hoy nos acompañan. Les damos las gracias por acompañarnos y bueno, vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer y quiero presentar en esta noche a las personas que hoy me acompañan. Presento primeramente a Eduardo, bienvenido nuevamente. Dios les pague, muchachos, y buenas noches a nuestros amigos que nos acompañan a través de su radio. Esta noche pues quédense con nosotros porque continuamos con el tema fanatismo, quién es, cómo son, cómo se comportan y lo que nosotros practicamos, lo que el Señor ha hecho con nosotros, que es la fe también de eso. Así también nos acompaña Judith, bienvenida. Buenas noches a todos los radios escuchas y en esta noche esperamos que el tema sea de su agrado ya que la religión es una grande parte de cada una de nuestras vidas. Esperamos que les sirva y sea de edificación. Así es, y bueno, Gerson, nuevamente te damos la bienvenida. Así es, muy contento de estar con ustedes y más contento de tener la sintonía de nuestros amigos que pues siempre están al pendiente de nuestros programas, a quien de antemano les agradecemos y les invitamos también a participar si gustan en su programa Nosotros Conversamos. Bueno, pues ya escucharon a las personas que están con nosotros. Solamente le damos las gracias por acompañarnos una vez más. Y bueno, vamos a continuar nuestro tema del día de hoy. Y el día de hoy les decíamos platicando qué es un fanático realmente. Platicábamos la diferencia que es el tener la fe de Dios y el vivir de una manera fanática, de una manera que pues de alguna forma pues no estamos sirviendo a Dios. Entonces, si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos el día de ayer, pues vamos a hacer un pequeño y muy breve resumen para que usted tenga una idea de lo que estamos platicando. Ya el día de hoy recuerde que usted nos puede llamar, estamos completamente en vivo aquí en Los Ángeles, California para ustedes, transmitiendo en vivo en la frecuencia de 900 AM o en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentre. Y bueno, platicamos el día de ayer qué es un fanático, ¿verdad? ¿Qué es el fanatismo? ¿Cómo se comporta un fanático? Y vamos a repetirlo muy en breve para que las personas que están con nosotros tengan una idea. Y bueno, como decía Judith, esto es algo que todos los días hacemos. Nos congregamos en una iglesia, los que lo hacen diario, otros a lo mejor cada semana, otros cada 15 días, o a lo mejor otros cada mes o cada vez que se acuerdan. Pero de alguna manera tienen una fe en su corazón, una fe que puede ser silvestre. Otros pueden llegar al fanatismo de estarse dando golpes de pecho todos los días que están en el templo, pero como quiera que sea. Entonces, queríamos también demostrar que nosotros no somos fanáticos, como algunos nos etiquetan o nos llaman. Pero decíamos, ¿cómo se conoce un fanático, verdad? Bueno, hay maneras de identificarlo, ¿verdad? Independientemente del área en que esta persona sea un fanático. Platicábamos el día de ayer que hay fanáticos en lo deportivo, son muy más que aficionados, pues defienden con mucha pasión el deporte y mayormente si gana o pierde su equipo. Hay fanáticos artísticos, o sea que por un artista van a un concierto o de muchas formas sabíamos y conocíamos que hay diferentes clases de fanatismo. Pero hablando del religioso decíamos es aquel que defiende con tenacidad y furor opiniones cerradas y supersticiosas en materia de religión. Se muestra preocupado, exaltado, entusiasmado ciegamente por una cosa. Y también decimos, el fanático
no solo cierra los ojos para ver la verdad, sino que también no permite que alguien lo corrija o le quiera aclarar ciertos puntos, porque para él solamente cree estar en posición de la verdad sin tenerla. Y él cree que está bien independientemente de lo que piensen los demás, y él dice, no, yo estoy bien, así me enseñaron mis padres. Y más que una convicción, se va de la mano la tradición juntamente con el fanatismo. Decíamos sinónimos de un fanático, pues son, decimos, una persona que es terca, ¿verdad? Pero no solamente terca en algunas cosas, sino una terquedad en su pensamiento, testarudo, que no le gusta razonar, que cierra los ojos a toda razón. Y otra de las cosas que caracteriza a un fanático es que aparte de que ellos están mal, aparte de que se comportan de una manera pues que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, lo niegan. Es como, por decir así, un alcohólico que no reconoce que necesita ayuda, que no reconoce que es un enfermo, que no reconoce que es un alcohólico, y sin embargo, quizás por su alcoholismo ha destruido su familia, quizás por su alcoholismo ha destruido, a lo mejor perjudicado a muchas personas, pero él no reconoce que está mal. Piensa que los demás son los que están mal. Dice, no, yo estoy bien, yo no hago nada. Y bueno, es para que nos demos nosotros una idea de cómo se maneja el fanático. Dice, el fanático no admite análisis ni reflexión de los razonamientos ajenos, creyéndose poseedor de una verdad absoluta misma que conduce a la irracionalidad. Se muestra un apasionamiento y esto lo cae en una ruina, y en algunos casos en matar a algunas personas recurriendo al asesinato, y en su persona puede ser que en algunos casos llegue al suicidio. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fueron pues de alguna manera satisfechas sus expectativas sobre algo. Platicamos el día de ayer, hay gente que se ha matado en los estadios, en los conciertos, o por alguna no han podido superar, o lo que les pasa sea una derrota, o sea que por la emoción también han cometido crímenes. En fin, todo eso es un fanático. ¿Y qué peligroso es? Qué peligroso es que una persona se comporte así, porque de alguna manera pudiéramos decir que hay fanáticos pasivos, por llamarlo de esa forma. O sea, ¿y qué sería un fanático pasivo? Bueno, el que es terco, testarudo, cerrado en sus convicciones, pero pues no le hace daño a nadie. O sea, pues él sí estará en su casa con un montón de imágenes por donde quiera, es muy devoto y se da golpes de pecho y es muy devoto y está en la misa de la mañana, de la tarde, de la noche, se va a rezarse, a confesar 3 veces al día, pero es pasivo, o sea, no ofende a nadie, no, no molesta a nadie. Bueno, pues es fanático, pero pues allá él con su manera de vivir, ¿verdad? De ser. Pero hay otros que aparte de ser igual de tercos, testaduros y dándose golpes de pecho, maltratan y ofenden a otras personas, agreden a otras personas cuando ya eso decimos se sale ya de control, y ya pues son ahora sí que si el otro es pasivo, y estos son salvajes, son bestias que pues que y decíamos, eso es lo que es un fanático, muy diferente a lo que es la fe de Dios. Un creyente que realmente sirve a Dios, un creyente que realmente pues dedica su vida para, pues eso, servir a Dios de una manera limpia, íntegra, Yo creo conforme a lo que Dios le agrada. y la Iglesia Católica empezó con su historia, con ese fanatismo, ya que así como ellos empezaron a crecer, empezó con muchas muertes, de matanzas de niños, de mujeres, de pueblos enteros, de naciones para conquistar, según en el nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo. Y no nomás fueron en unos ciertos países, sino fueron casi todo alrededor del mundo que se esparció este fanatismo. Y no nomás era según el nombre de Jesucristo, sino también ellos tenían sus agendas escondidas para conquistar los países y robar dinero y establecerse ellos como reyes. Yo tengo un dato importante que quiero darlo a conocer. El fanatismo, para que nuestros amigos tengan una idea, hay existido muchos movimientos que han manifestado, vamos a decir, el fanatismo precisamente. Uno de ellos es el islámico. Llegan a atentar contra la propia vida de ellos, ¿verdad? De los seguidores del Islam,
y con tal de llevar a cabo pues lo que sus líderes les dicen, pero el fanatismo no surge del Islam, ni tampoco surge del cristianismo. El cristianismo también se le llama a la época donde el clero romano, a través de inquisiciones, a través de cruzadas, que son precisamente actos fanáticos, los que ellos hicieron con tal de, dicen ellos, de convertir a las personas al catolicismo, pero el fanatismo no surge ni del Islam ni del cristianismo, ni tampoco del judaísmo. Lo que yo quiero decir es que siempre ha existido, inclusive el Hijo de Dios, los servidores de Dios, los apóstoles, fueron víctimas del fanatismo. Cuántas persecuciones no sufrieron, cuántos apedradas, castigos ellos sufrieron por el fanatismo. Pero lo que queremos ver es cierto, siempre ha existido en la humanidad y va a existir, pero que en la actualidad también hay personas que lo están practicando. Vamos a decir, algunos a grandes rasgos, otros a menos, pero no deja de ser fanatismo. Y por eso es importante hacer la diferencia, cuáles son las obras de un fanático y cuáles son las obras de una persona que tiene la fe de Dios, porque la fe no es mala, pero el fanatismo sí. Y muchos lo están practicando sin saber, ¿verdad?, que son fanáticos, pero precisamente por eso estamos aclarando el tema de hoy. Y fíjate que precisamente hablando de eso, hoy salió una noticia en un diario de Mexicali llamado El Mexicano. Y como encabezado dice expresiones de intolerancia religiosa. El que escribe el artículo se llama Armando Maya Castro. Y bueno, él en lo que él menciona dice lo siguiente. Y ojalá lo analicemos para que veamos qué grande razón tiene él al escribir esto. Dice: agotada así se encuentra mi capacidad de asombro cada vez que los clérigos católicos opinan con inocultable optimismo sobre los supuestos casos de fanatismo religioso perpetrado por otras iglesias, olvidando que en el pasado de su iglesia, la católica, habla de que en esa institución, como en otras más fanáticas en la historia de la humanidad, en la que abundan actos de crueldad que se han atropellado, en los cuales se han atropellado los derechos humanos de millones de personas. O sea, en pocas palabras, él trata de decir de que la Iglesia Católica, cuando pasa un caso de intolerancia religiosa en otros lados, luego lo sanciona, luego lo critica, luego dice que está mal. Y ponen un ejemplo, dice: hace unos días, dice, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, un caso lamentable de maltrato y de agravio hacia un menor de edad, el cual fue atado de pies y manos a la reja de una ventana con la boca cubierta con cinta canela. Este acto pues es totalmente reprobable, vemos, porque estamos hablando de un menor de edad que fue abusado de esta forma. Pero ¿qué pasa? La iglesia luego lo dice: nosotros no podemos permitir esa clase de abusos, porque nunca ha sido permitido por Dios que hagamos estas cosas. Pero ahí donde podemos usar un dicho, ¿verdad? Bueno, que aplica perfectamente en esto. Bueno, como diciendo, bueno, estos que no se, y como bien lo dice el periodista Armando Maya, bueno, no se mordieron la lengua, o el burro hablando de orejas. O sea, ¿cómo se ponen a criticar actos que no dejan de estar mal? No podemos decir que está bien, pero ¿cómo se ponen a criticar a otras personas cuando en realidad ellos están de la misma forma? Y creo que tenemos la primera llamada del programa. Queremos darle la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches. Saludos para cada uno de ustedes allí en cabina, hermano. Y estaba escuchando el tema que están ustedes desarrollando, la diferencia que hay entre el fanatismo y lo que es la fe. Quisiera yo también dar mi comentario al respecto, comentando con un dicho muy conocido que dice, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Pero el clero católico romano confunde estos términos, mandando mensajes corrompidos a la humanidad. Su mensaje es de confusión, de ignorancia y de condenación. Pues, ¿qué tiene que ver la fe con el fanatismo? Absolutamente nada. Es como el agua y el aceite.
como el día y la noche, como la vida y la muerte, como la luz y las tinieblas. Y es que la enseñanza clerocatólica romana es peligrosa porque abrió la puerta al mundo del fanatismo. Por ejemplo, lo vemos en las fiestas patronales de cada rancho, pueblo o ciudad. Vemos cómo se juntan por miles, pero no para pedirle a Dios, sino para pedirle a sus ídolos, los cuales los llevan en hombros, y las grandes multitudes tras de él, creyendo que tal o cual estatuilla les va a oír y les va a responder sus peticiones. Esto no es otra cosa más que fanatismo, disfrazado de una fe silvestre, terrena y animal, la cual no es de Dios. La fe que realmente viene de Dios nace en el corazón del hombre por el oír la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios la trajo Cristo Jesús a la tierra. Y todos aquellos que lo oyeron y lo recibieron, nació la fe en ellos. Ahora bien, Cristo el Señor dejó bien en claro que no cualquiera iba a hablar la palabra auténtica de Dios, sino solamente a los que Él autorizó. Nos dice en Juan 17:20, para comprobar que esto es cierto. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No por la palabra del charlatán, que estudia en una escuela religiosa, y según él sale autorizado para ser profeta, pastor, anciano, cura, cardenal, etcétera, etcétera, sino por oír la palabra que Dios ha enviado por la palabra de un apóstol. Decía Cristo el Señor, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pero tiene que ser enviado de Dios. De otra manera, decía el apóstol Pablo en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados por el Señor, verdad? O sea, lo estamos viendo cómo predican y fomentan, verdad, el fanatismo. Se aferran a la idea, por ejemplo, de que María es virgen o sigue siendo virgen después de haber tenido a Cristo Jesús y a sus demás hijos. Se aferran a la idea de que María es virgen y de que es la redentora y de que es la madre de la iglesia, la intercesora, y que si de ser posible reemplazaría al mismo Dios. Se fanatizan también afirmando que hay 3 dioses, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo muy claramente en qué consistía la vida eterna, allí en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y no nada más lo dijo Cristo el Señor, sino también sus santos apóstoles. 1 Corintios 8:5-7. Pues, aunque haya algunos, dice por ahí en la Escritura, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y en el 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. Y no lo hay porque el que dirige tu iglesia no es enviado por Dios, no es un verdadero apóstol de Jesucristo. Entonces decimos que fe es conocimiento, y el conocimiento viene a través de un siervo de Dios. Cuando Cristo Jesús vivió en la tierra, hizo muchos prodigios y señales y milagros, y la gente que lo recibió en su corazón le alababa y le honraba grandemente, y los que le amaban le daban de lo mejor, porque él se lo merecía. Pero cuando partió al cielo, también por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes
Nos dice ahí en Hechos 5, 12 y 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, atención, mas el pueblo les alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, por la palabra de ellos, iban a aumento en gran número, hombres y mujeres. Entonces, no tener ese conocimiento es exactamente igual, ¿verdad?, como no tener fe y vivir dentro, ¿verdad?, de un fanatismo. Ya para terminar, hermanos, yo tengo 2 hermanos que son testigos de Jehová, 2 hermanos en la carne. Y son personas, ¿verdad?, que ellos viven por ahí en su mundo, de todos se escandalizan. Son como los fariseos modernos. Pero cuando empezamos a hablar de esas cosas con la Biblia, con la Escritura, entonces empiezan por ahí a querer comprender. Pero su mismo fanatismo, su misma ignorancia, hacen, ¿verdad?, rechazar estas cosas. Que no te pase igual a ti, querido Radio Escucha, y pongas, ¿verdad?, toda tu atención, porque de eso depende la vida eterna. No estamos jugando a la salvación, no estamos jugando a ver quién sabe más, no. Estamos muy interesados en que tú vengas al conocimiento de Dios. Así es de que Dios te bendiga y Dios los bendiga también a ustedes, hermanos. Bueno, pues le agradecemos su llamada y seguimos invitando a las personas a que todavía nos queda pues mucho tiempo de nuestro programa. Llámenos, el teléfono en cabina, área 714-602-8354 para que dé luego con nosotros. Claro que sí, y fíjate que el comentario que daba nuestro hermano que acaba de llamar me hizo recordar un pensamiento a mí del momento en el cual el Señor Jesucristo estaba sobre la faz de la tierra. Cuando Él descubrió, y Él estaba, lo narra en el capítulo número 8 del libro de San Juan, capítulo número 8 del libro de San Juan, cuando Él está conversando con los judíos que estaban presentes ahí con Él descubre en ellos una especie de, no menciona la Biblia, la palabra, pero a ellos les dice el Señor Jesucristo, yo, dijo Cristo, hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Y quién era vuestro Padre? ¿Qué era lo que habían en el pensamiento de ellos? Había cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque ellos aparentemente querían ser muy conservadores en lo que eran las leyes que había puesto Dios por medio de Moisés, de los profetas, porque dijeron, recuerdan y lo dice aquí la Escritura, nuestro padre, dijeron ellos, es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué pensamiento tenían ellos? Que ellos estaban haciendo lo correcto, que ellos tenían base, como diciendo descendencia, de Abraham somos, entonces estamos en lo correcto. Sin embargo, llega Cristo, como mencionaba nuestro hermano, con la palabra real, palabra verdadera, palabra que transforma, que no que transforma, sino que llena de fe el corazón y los descubre a ellos en la mentira. Ya, en otra ocasión también le dicen, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo 7, 21 al 23. Y no tan solo porque dicen que lo hacen en nombre de Jesucristo o porque ellos piensan que lo están haciendo por causa de un Dios o para un Dios, no significa que es aceptable delante de los ojos de Dios. Entre los datos que yo pues buscaba de información, hablando psicológicamente, ellos dicen de que las personas se vuelven fanáticas, lo primero por inseguridad, otra cosa puede ser por miedo, y la otra causa que puede ser es ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces, eso es lo que ocasiona, y viendo los conceptos, pues fanatismo significa una persona que está ciega, que está cerrada, que es egocéntrico, que es intolerante, que fácilmente suele aceptar la violencia. Entonces, vamos a decir,
Cuando uno tiene el conocimiento de la verdad, cuando uno tiene la fe de Dios, pues teniendo uno el conocimiento de Dios, no hay miedo a nada. Hay una seguridad, hay una certeza, hablábamos el día de ayer, pero cuando no existe ese conocimiento, los mismos líderes le dicen a uno, no hables con ellos, te van a confundir. Y pues por ahí te regalan stickers para que pongas en tu puerta y ahí dice, no aceptamos protestantes, ¿vea? Somos católicos. ¿Por qué se están cerrando de esa manera? Porque pues ellos mismos saben que hay una ignorancia, que hay una intolerancia de parte de ellos, y ya esos son síntomas en los cuales pues fácilmente puedan caer en el fanatismo cada uno de ellos. Tengo otro texto, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra que tales cosas no hay ley. Eso es en Gálatas 5:22 y son todo lo contrario de lo que acabas de describir. Así es. Yo quisiera retomar la noticia que estábamos viendo antes de que entrara la primera llamada, donde se menciona de estos acontecimientos de intolerancia religiosa en Veracruz. Las palabras de la arquidiócesis de Jalapa fueron las siguientes: no somos cómplices de dichos actos, puesto que no los avalamos, ni enseñamos, ni somos responsables de cada acto que haga cada miembro en su forma privada, en su hogar. Puede ser así de sus líderes o de diferentes religiones. Se les pediría responsabilizarse por cada uno de los creyentes de lo que haga cada quien por su cuenta. Y yo quiero repetir solamente esto. Dicen, no somos cómplices de dichos actos, pues no los avalamos. Pues aunque no sean responsables de esto en particular, sabemos que tienen mucho de qué avergonzarse. Y no es que a veces dicen las personas que pareciera que no tenemos otro tema de conversación, pero es que la historia es imposible de borrar. Y el que olvida esa historia, recordemos que está condenado a repetirse. Entonces, sí ha habido muchos actos de fanatismo religioso dentro de la Iglesia Católica por los cuales sí son responsables. Quizás no sean responsables de este maltrato que le hicieron a este menor de edad allá en Veracruz, pero son responsables de cosas sumamente peores, crueles, salvajes, despiadadas, que en realidad no tienen nombre y que ya en otros programas lo hemos nosotros mencionado, pero que si lo analizamos de la manera en que ellos trabajan, decimos, han sabido manipular a las personas. Y un ejemplo muy claro es el asesinato del general Álvaro Obregón, el cual, siendo ya presidente electo de México, fue asesinado en un restaurante llamado La Bombilla en San Ángel por uno de los cristeros llamado José León Toral, miembro aparentemente de la Liga de Libertad Religiosa, pero son de los cristeros. Pero quiero que analicemos de la manera en que prepararon a este Toral para que matara a Obregón. La madre Conchita, siendo una mujer, le dijo las palabras a este José: si matas a Obregón, la causa de Dios triunfará. Veamos y analicemos esas palabras. Si matas a Obregón, la causa de Dios triunfará. Entonces, esto me hace pensar en un texto muy, muy claro de la Escritura, donde dice que en aquel tiempo harían muchas cosas malas creyendo que sirven a Dios, creyendo que hacen un bien, creyendo que esto está aceptado por nuestro Dios. Y aquí está la prueba. O sea, ¿realmente Dios hubiera permitido esto? O sea, ¿realmente Dios hubiera aprobado esto? Porque las palabras de esta mujer a este hombre lo convencieron claramente de que si él lo mataba, realmente estaba haciendo un bien, de que si él lo mataba, realmente estaba haciendo algo bueno y la causa de Dios, según ellos. ¿Y cuál era la causa aparentemente de Dios? Bueno, derrotar al gobierno, porque si recordamos claramente, el gobierno se habían promulgado unas leyes en las cuales pues le afectaba a la Iglesia Católica, aunque no había sido Obregón, había sido Plutarco Elías Calles, pero de alguna manera afectaban a la iglesia. Pero ¿qué pasa después? Bueno, estas personas forman un grupo que aparentemente era llamado Liga de Libertad Religiosa,
Y empiezan ellos con la idea de alborotar al pueblo para que se levantara en contra del gobierno, haciéndoles creer que en sí las víctimas de abuso eran los ciudadanos, no el gobierno. En pocas palabras, ellos habían mandado cerrar sus templos y le hicieron creer al pueblo que el gobierno se los había mandado cerrar. Entonces, se involucran muchas cosas en esto, pero en lo que quiero llegar es, veamos, la manera o sea, tan fácil que fue de convencer a José de León Toral, un hombre fanático que estaba luchando por una causa, no la de Dios, una causa por intereses personales de ellos, pero que esa mujer lo supo manejar, y sabes que si matas a Obregón, ¿y qué hace? Pues lo mata. ¿Cómo le podemos llamar esto? Un acto de fanatismo, prácticamente. Fíjate, César, que yo estaba leyendo acerca de lo que es fanatismo en muchas páginas y muchos concluyen que en la sociedad el fanatismo religioso es el más peligroso, y inclusive una de las páginas que hace definición de la palabra fanatismo menciona que este fanatismo religioso, aparte porque es intolerante, porque es terco, porque es cerrado, porque es ciego, uh, pues ha generado a través de la historia, eh, en cuanto bajo esta se ha llevado a cabo conflictos bélicos, holocaustos, asesinatos y actos terroristas. Es el fanatismo religioso en el que caen muchos por la ceguera, por no querer abrirse al diálogo, por no querer abrirse al pensamiento. Por no No es entender. que quiera uno llegar a meterles la fe a fuerza, decirle no. Me ha tocado hablar con algunas personas y después de platicar algún momento les digo, analícelo en la noche, siempre antes de acostarnos nosotros tomamos un momento para pensar lo que hicimos en el día. En ese momento, en ese ratito, piense qué hablamos, qué habrá de cierto, qué pensamiento tiene usted, qué es lo que cree usted. La cosa es abrirse. Por eso mencionábamos ayer el texto que mencionaba, creo que yo lo mencioné, escudriñad, decía el apóstol, todas las cosas y solamente vamos a retener lo bueno. Eso te da, el apóstol te dice, ábrete, ve, analiza, estudia. Inclusive a nosotros por medio de la fe se nos ayuda a nosotros para prepararnos en todos los aspectos como seres humanos dentro de la sociedad, en nuestros trabajos, y todo eso pues es la fe también que está con nosotros, porque no estamos cerrados y cegados, porque si no, el fanatismo, no sé si les ha tocado a ustedes, porque a mí sí me ha tocado en algunas fábricas estar, y que no puede estar juntamente a la hora de que todos se sientan a comer. Él tiene que estar separado porque no puede hablar de otra cosa sino de en lo que él está encerrado, en lo que él está ciego, y pues lamentablemente es feo para estas personas. En el tiempo de la guerra cristera, no solamente el asesinato del cual estás hablando, César, sino también inclusive diferentes religiones, evangélicos, inclusive podemos mencionar también a la Iglesia, la luz del mundo, los católicos impulsados por sus sacerdotes, les decían que se fueran a la violencia, que se fueran contra los hermanos, pero no es esa la enseñanza de Dios. Esos son actos de fanatismos, por cuanto no pueden defender, vamos a decir, doctrinalmente su enseñanza, entonces hacen uso de la violencia, quémenle sus templos, agarren a pedradas, que son señales. Como dice César, la Iglesia Católica sí está, vamos a decir, al pendiente de señalar otros actos de fanáticos, como lo de los islam, que pues atentan, no importa que pierdan su vida, atentan con los demás, pero ellos tienen desde su origen, vamos a decir, el método de evangelización de la Iglesia Católica fue a través del fanatismo, y ahora que muchas personas son católicas, pero ¿cómo las obligaron a ser católicas? Porque eso fue una imposición. Entonces no fue de un acto de amor, sino fue de una imposición. O te haces católico o te mueres. Entonces, básicamente, pues si su origen es malo, hay por ahí una expresión que se dice, si lo que empieza mal, termina mal.
Entonces nosotros queremos tomar un poco acerca de la historia para que ellos vean que pues donde están parados básicamente es una cuna del fanatismo y eso no está bien. Eso no viene de Dios. así es. Fíjate que el fanático, decíamos el día de ayer, y por qué no mencionarlo o recordarlo, es enseñado por otro fanático. La palabra de Dios, cuando empezaba el romanismo, todavía no llamado en ese tiempo, ya que el apóstol Pablo dice, hasta la fecha todavía hay quien lo detiene, el apóstol Pablo, pero empezaba el romanismo y lo menciona en el capítulo número 1 de la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, y habla de aquellos hombres que son tan perversos y enseñan cosas malas y perversas, y lo que es quitarle la vista a los hombres a, que no vean, no pongan su vista en Dios, sino que en otras cosas carnales, y hacer la voluntad de su carne, y tanto que dice el apóstol, termina el capítulo 1 diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente ellos la practican, porque ellos son fanáticos para hacer maldades y para defender ciegamente su maldad, no solo las hacen, sino que también se complacen, y esto nos trae, lo traemos a mención porque ellos se alegran, ellos empujan a las multitudes a hacer las cosas, y vayan contra aquellos y quemen y destruyan y apedreen y tumben y jalen y asesinen, porque también muchas veces, de acuerdo a la historia, han sido mandados muchas personas para hacer eso. Inclusive lo que mencionaste de cuando hablamos en el pasado programa nosotros de aquel hombre que decía, oiga, pero si matamos a gente que sea de nuestro pueblo, ustedes no se preocupen, ustedes maten a todos, allá Dios se va a encargar de separar a los buenos de los malos. ¿Qué es eso? Es un fanático dirigiendo a otros fanáticos. Amigo Radio Escucha, ¿no estarás dentro de ese fanatismo? Y es que el Señor no se equivocó cuando les dijo, si un ciego Yeah. guía a otro ciego, Todos se van a caer al los hoyo. que sean guiados por ellos. Así. Y es que exactamente, si recordamos las cruzadas, todo empezó por eso, por intereses personales, pero el Papa Urbano en aquel tiempo dice que mandó o sea, de ellos primero les lavó o sea, preparó a la gente, la supo manipular y luego los envió a pelear con los musulmanes precisamente, creyendo que pues les iban a hacer guerra ya a los turcos, pero bueno, aquí lo que queremos mencionar es que los manda y les dice, vayan y luchen por Dios, aparentemente, ¿no? Y el que muera precisamente va a recibir indulgencias para, pues para su vida, o sea, de alguna manera, sí van a ir derechito al cielo, o sea, y la gente confiada que muriera en esa batalla, en esa guerra, pues estaba creyendo que sí iba a ir derechito al cielo. Pero como decimos, eso es, pues en cierta forma también es burlarse de ellos mismos. Porque óyeme, si yo te digo a ti, ve y mata a fulano o a tal persona y te vas a ir derechito con Dios, ¿qué estoy haciendo contigo? Te estoy manipulando, pero a la vez me estoy burlando de ti, porque estoy viendo que tú luego, o sea, vas y vas a hacer lo que yo te digo y realmente estoy jugando con tu fe, te estoy manipulando para conseguir intereses míos, personales o de grupo, si es a nivel ya a nivel de grupo. Y eso decimos, son casos que la Iglesia Católica aparentemente quiere ocultar, pero que mientras se fija, ahora sí que como dice el Señor, mientras se fija en la paja del ojo ajeno, no se les olvida, o se les olvida mejor dicho, que tienen ellos una viga muy grande, que sí, de alguna manera han tratado de suavizarlo, que le llaman ellos, bueno, pues son pequeños errores del pasado, pero no son solamente pequeños errores, son horrores que le desgraciaron la vida a miles y a millones de personas. Eso es lo que son causados por el fanatismo y lo que queremos que ustedes entiendan de que eso no es de Dios y de qué manera estamos sirviendo a Dios. Y no solamente son errores del pasado, vamos a decir, lo que yo iba a decir. Son frutos para que, pues, si uno es, vamos a decir, atento, si uno es cuidadoso, puede fijarse su origen, que ese origen no proviene de Dios. La enseñanza de Dios es totalmente diferente. No, el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir, no es a fuerzas. Si uno no quiere aceptar la enseñanza de nuestro Dios,
pues Él no nos fuerza, inclusive Dios no obliga a nadie, pero el catolicismo sí. Ellos sí quieren imponer, porque lógicamente pues no están guiados de parte de nuestro Dios, sino ellos quieren hacer todo lo contrario, engañar a las personas. Y todos estos ejecuciones públicas que ocurrieron, conflictos bélicos, holocaustos, actos terroristas, que pues si ahora los volvieran a hacer, pues muchos a lo mejor sí se saldrían del catolicismo, pero los que viven en la actualidad no deberían de olvidarse de ese origen y de esa enseñanza que pues lastimosamente no proviene de nuestro Dios y que hasta la actualidad, vamos a decir, no en los mismos grados, pero no deja de ser fanatismo. El decir no escuches a los de la luz del mundo, no los dejes que te platiquen, si te hacen preguntas no se las contestes, y tú al dogma, y tú a lo que te enseñaron tus padres, y tú donde naciste te vas a morir. Son actos de fanatismos. Y es que fíjate que les meten en el pensamiento que, por ejemplo, le dicen, ¿cómo vas a traicionar ellos dicen de esa manera, aunque amigo Radio Escucha, no es fe. Ellos dicen, vas a traicionar la fe de tus padres, de tus abuelos. Ellos fueron católicos, ellos estuvieron aquí presentes siempre. Y ahí están los hijos arraigados o según ellos cimentados en algo que no existe, algo que es vano, que la verdad, disculpen la expresión, pero es la verdad, es tradición y es basura, porque son puras herejías lo que ellos enseñan a través de sus dogmas. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de fe, inclusive el apóstol Pablo cuando lo mencionaba a aquellos hombres que actuaron conforme a la fe, fue tan bonita la expresión de él que cuando los vio o los veía que su comportamiento era de fe, dijo, de los cuales el mundo no era digno, porque la fe los hacía tan apegados a lo que el Señor y nuestro Dios quiere de su pueblo, que dijo, el mundo no era digno de ellos, sin embargo ellos estuvieron presentes sobre la faz de la tierra para testimonio de cada uno de nosotros de lo que es la forma en la que actúa un hombre de fe. Y Eduardo, inclusive algunos que nos dicen, es que ustedes muchos atacan a la Iglesia Católica. Eso no es señal de fanatismo. Eso inclusive el Señor Jesucristo, Él se prestaba al diálogo, y no solamente el Hijo de nuestro Dios, ¿vea? Porque Él estaba firme, Él estaba seguro. Los apóstoles, y no solo los apóstoles, la primitiva iglesia dice de que se vieron en la necesidad de huir, de salir, porque ellos eran los perseguidos por los otros fanáticos, los escribas y los fariseos, que querían inclusive matarles. Cuando ellos huían, allá los lugares donde huían, allí hablaban de la palabra del Señor Jesucristo. Allí se encontraron, vamos a decir, con los hebreos, con los griegos, que tenían diferentes creencias, y ellos con esa libertad, con esa seguridad, les daban a conocer las buenas nuevas, y muchos de ellos se convirtieron, y ellos oían también las diferentes creencias, la diferente ideología de las demás personas. Pero cuando ya uno se cierra a decir, no, yo no te quiero escuchar, solo yo tengo la razón, eso ya es una señal de fanatismo. Nosotros inclusive abrimos las líneas en nuestro programa, porque está esa libertad para escuchar los diferentes puntos de vista y, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, poder darle una respuesta apropiada pues a todas las personas. Y fíjate que hay una cosa que en ellos existe y es muy notoria y sabida por todos nosotros. Hace algunos años se les leía en las misas, no en el idioma que español. Se habla en español, digamos, en donde Castellano. Se habla español, donde se habla inglés, no se les leía en inglés, se les leía solamente en lo que es el latín, cosas que ellos, mucha gente, pues la verdad, a mí si me leen algo así, yo no voy a entender, como dicen los muchachos, ni papa. Y la Biblia no tenían, no era permitido. No era, es a lo en que sus quería casas. yo llegar. Amigo Radio Escucha, ahorita está el libro de los libros que llama la gente, la Biblia, hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que analizarla para que podamos nosotros pensar, ¿será cierto lo que me están diciendo? ¿Será cierto lo que me están enseñando? Ahí en la Biblia puedes encontrar todo lo que
lo de los No, temas que hablamos. así es. Por ejemplo, cuando se toma el tema de la idolatría, bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca de los ídolos? ¿Vea? ¿Qué dice la Biblia acerca de los dogmas? Encuentras en la Biblia los dogmas que se han... A ver, voy a leer si esto congenia con lo que me dice el sacerdote. Todos esos son cosas, análisis que tú puedes ir haciendo y que no estás ofendiendo a nadie, sino pues serviría para afirmar tu fe. Fíjate, Gerson, tú te vas a acordar, y también César aquí, de aquellos católicos que se atrevieron, se adelantaron hace algunos años y se pusieron a leer la Biblia, cómo los separaron ellos, inclusive hasta les pusieron otro nombre, dentro del mismo catolicismo, pero les pusieron otro nombre, católicos renovados les llaman algunos de ellos, y pues ellos leen la Biblia, ellos pretenden, todavía defienden el catolicismo y los dogmas y están unidos al Vaticano, a Roma, al Papa, pero pues ya según ellos dicen son muy estudiados. A mí me tocó conocer a un hombre de esos y pues platicamos y la verdad pues no dejo de ser fanático, no dejo de ser terco, no dejo de ser cerrado, nunca se abrió al diálogo y se encerraba en una sola posición. ¿Sí? Así es, mira, yo quisiera hacer un comentario. Hace algunos años, cuando pasaron acontecimientos como, por ejemplo, suicidios masivos que hubo, por ejemplo, en Waco, Texas, donde, por ejemplo, en abril de 1993, dice que durante 52 días estuvieron recluidos en el complejo de Monte Carmelo aproximadamente 100 seguidores de la secta draviniana, que era de David Koresh. Dice que al final de cuentas ellos estuvieron ahí encerrados, pero al final de cuentas se mataron ellos mismos. Se mataron ellos y no solamente fue en este caso, fueron otros actos también donde en otras ocasiones también hubo gente que se murió por estas causas. Entonces empezaron a señalarlos a nosotros como una secta, comparándonos con ellos y diciendo que nosotros éramos fanáticos. Posteriormente después vinieron las calumnias hacia el apóstol de Jesucristo y bueno, se armó toda una revolución en contra de nosotros. Pero bueno, hoy decimos Dios es el que ha dado testimonio. Han pasado ya pues prácticamente más de 20 años de aquellos acontecimientos y casi 20 años de cuando hablaron del apóstol del Señor. Y Dios dio testimonio de que ni somos una secta, ni somos fanáticos, ni el apóstol de Jesucristo hizo todas aquellas cosas tan indignantes que se le decían de su persona. ¿Y cómo podemos comprobar de que nosotros no somos una secta? Bueno, podemos manejarlo en tres aspectos muy comunes, que son el histórico, el sociológico y el psicológico. Hablando en lo histórico, sabemos y entendemos que una secta es un grupo que se separa de otro en un determinado momento. Nosotros nunca nos hemos separado de ningún grupo, porque la iglesia viene sin interrupción, no aquí en la tierra como enseñan al católico, pero la iglesia siempre del tiempo de Cristo fue fundada, fue oculta por nuestro Dios y fue en ese tiempo también pues ya restaurada en ese tiempo. Entonces nosotros nunca nos hemos separado de ningún grupo. Si lo hablamos en lo sociológico, es un grupo que le impide a sus miembros estar en contacto con la sociedad. Es por lo regular un grupo que también se aísla o se aparta allá en otros lugares donde forman comunidades fanáticas, como en México. Hay una que también incluso no han dejado ni entrar ni al gobierno. Quemaron ellos mismos la escuela porque ellos creen que de alguna manera no está correcto, que sus miembros no los dejan ni siquiera ir a la escuela. Quemaron la escuela porque ellos creen que de alguna manera no está permitido. Entonces nosotros no somos de esta forma, porque vemos como el apóstol del Señor ha fomentado la educación al grado de que ha recibido distintos reconocimientos por ello. Y también si lo vemos en lo psicológico, pues a sus miembros no se les permite tener un criterio propio o que piensen ellos mismos. Es donde empieza, decimos, y a esos términos de gente cerrada, gente que no se les permite pensar, ¿verdad? Solamente esto es y punto. No investigues, no preguntes, tú nomás hazlo y ya. Y nosotros no somos así. Decimos, ni nos hemos separado de ningún grupo, ni estamos aislados, ni se nos tiene como, ahora sí, cerrados de la mente, que no podemos pensar, no. Sabemos y entendemos que
es un grupo que a nosotros se nos habla la verdad y no somos en buena manera fanáticos, ni hombres ni mujeres. Somos la iglesia de Cristo que con convicción hacemos y pues servimos a Dios de una manera con la cual estamos completamente seguros y satisfechos de esto que estamos nosotros haciendo. Entonces, bueno, tenemos todavía unos minutos por si usted nos quiere llamar. Estamos aquí en vivo completamente para que usted platique con nosotros. Pero, ¿qué tan importante, repetimos, es servir a Dios con una fe y una fe de Dios? ¿Qué tan importante es saber y distinguir estas cosas para no caer precisamente en el fanatismo? Algo que de alguna manera Dios no permite y de alguna manera pues no está de acuerdo. Entonces, llámenos. Si usted quiere llamar nuevamente, todavía nos quedan unos minutos para que platique con nosotros. Mientras seguiremos con nuestro tema, que estamos hablando de esa diferencia entre la fe y el fanatismo. Fíjate que hay muchos hombres que están dentro de ese fanatismo religioso católico romano, arraigados en ello, y que ellos piensan que tienen fe. Y dicen, no, pero es que yo sí creo, yo tengo fe, pero una cosa es fe en Dios, yo tengo fe en Dios, y lo que en la iglesia, la luz del mundo, la iglesia de Dios vivo hay, es fe de Dios, es algo que Dios pone en el corazón. Y lo mencionaba nuestro hermano el día de ayer en el libro de Romanos, donde dice que la fe viene por el oír, y específicamente oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba, recuerdo las palabras que dijo, santifícalos en tu verdad. Fíjate lo bonito de lo que hace la palabra de Dios. Y luego menciona, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Y qué es la palabra que nosotros oímos? Es la palabra de Dios. Y esa es la que hace que obre o que nazca una fe en nosotros, pero fe que Dios pone en nosotros para creer. Como decía el apóstol, y lo mencionamos el día de ayer, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eduardo, mira, Sí. es difícil, digamos, a veces uno entiende que una persona haya llevado una vida desordenada, que haya hecho muchas cosas malas en el pasado, y esa persona llegue, vamos a decir, a una iglesia y dentro de la iglesia cambie. Eso es entendible. Pero lo que no es entendible es que una iglesia haga actos delictivos, haga actos violentos, que una iglesia fomente precisamente el fanatismo. Eso es imperdonable. Sí. Entonces, porque alguien puede decir, pero yo conozco a algunos de tu iglesia y ellos eran acá y eran acá. Sí, pero no era la iglesia, sino los hermanos en el pasado. Pero ahorita no estamos hablando de los feligreses, estamos hablando de la secta romana, y el pasado que ellos han tenido de fanatismo. Entonces, eso sí, ellos, aunque han querido borrar, no lo pueden borrar y no lo podrán borrar. ¿Por qué? Porque es algo totalmente diferente. Ahora, cuando uno tiene la fe de Dios, la fe, palabra fe, significa tres cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Entonces, pero para tener eso, pues se necesita estar en la verdad, porque precisamente el católico tiene esa inseguridad, inclusive de sus líderes, por las cosas que salen a la luz de ellos. Entonces carecen de esa seguridad, no tienen esa firmeza, y por eso muchos feligreses caen también en el fanatismo. Pues sí, y fíjate, qué bueno que tú mencionaste algo. Yo quisiera retomar ese comentario que es muy interesante. No podemos negar que quizás dentro de la iglesia hay quien no se comporte como deba y haga cosas que no están bien. Pero en el caso de ellos, no han sido los miembros los responsables de todas estas atrocidades del pasado. No han sido aunque han usado a los miembros para de alguna manera poderlas llevar a cabo, no han sido ellos ahora sí que los autores intelectuales, los que han planeado todo, no, han sido la cabeza. O sea, es muy diferente, como tú lo acabaste de decir, que alguien en la iglesia se comporte mal, pero no es la iglesia, es un miembro o son algunos miembros, a que sea el que dirige la iglesia el responsable, tanto intelectual como de llevar a cabo muchas cosas, aparentemente en nombre de Dios, pero usando el fanatismo.
Y eso lo podemos comprobar porque nosotros hablábamos de la Inquisición. ¿Quiénes fueron los responsables o los autores de la Inquisición? No fueron los miembros, fueron los papas. Gregorio IX, Inocencio III y todos los que vivieron a lo largo de toda esa época que estuvo la Inquisición. ¿Quién fue el responsable de la guerra cristera? Recordemos que en aquellos tiempos Pío XI fue el que firma la carta de apoyo también para que en México se levantara en guerra por lo que pasó. Fue un papa. ¿Quién fue el responsable de la guerra de la noche de San Bartolomé? Otro papa, Pío V. Bueno, aunque él no lo vio contemplado, pero fue el que inició todo a programar esa matanza que hubo para los franceses en aquella época. ¿Quién originó las cruzadas? Otro papa, Urbano II, y los que siguieron a lo largo de la historia. Entonces, si nos damos cuenta, son los dirigentes de la iglesia los responsables directos de todas estas atrocidades, no son miembros en sí. No, bueno, como dice, es que de ellos dicen, no, es que ha habido gente mala, no, pero sí, ha habido gente mala y donde quiera hay. Pero en el caso de ellos, todos han sido los responsables de eso. Y como tú dices, pero cuando alguien hace algo malo en otro lado, luego sí, se indignan, bueno, aparentemente, porque por eso decimos, nomás para aparentar que sí les duele, que no está bien y esto, pero deberían de cambiar. Es como si en otro lugar alguien, un ministro, abusa de niños, pero luego a veces lo toman como si justificación. Ya ven que en todos lugares pasa, pero esos son nomás pretextos, justificaciones, excusas, cuando en realidad pues no debe ser así. Entonces en la iglesia no somos fanáticos. Hay un hombre de Dios que nos ha enseñado a servir a Dios con fe, a enseñarnos que todo lo que hagamos debe ser por fe, que todo lo que hagamos no debe ser por tradición, debe ser porque estamos convencidos. Y platicamos el día de ayer, yo solamente lo retomamos. El que yo esté convencido y defienda mi fe no quiere decir que soy fanático. El fanático ya lo explicamos cómo es. Y bueno, pues el tiempo ya se nos terminó. Queremos solamente agradecer a las personas y que mis compañeros pues solamente den su comentario final. Fíjate que esos actores intelectuales de los cuales tú hablabas, los papas, los dirigentes, la curnia romana, ellos abusan de aquellas personas que son fanáticos. Amigos Radio Escucha, te invitamos en nombre de la iglesia a que nos visites a nuestra iglesia para que escuches, para que analices, para que veas lo que es el servir a Dios con fe y por fe y cómo se llena el alma de satisfacción de saber que estás haciendo las cosas de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Porque si eres fanático, puede llegar un actor intelectual y moverte y hacerte un asesino, y por lo consiguiente, obviamente no vas a entrar al reino de los cielos. Bueno, también Gerson, nos da gusto que haya estado con nosotros. Yo también estoy muy contento de estar con ustedes y pues a nuestros amigos nomás analizar, escudriñar las escrituras, que no solamente sea nuestro punto de vista, sino que sea el estudiar, y ahí van a encontrar cosas que les van a servir, que ellos pues los va a poner en duda, pero va a ser de beneficio para ellos, y así a lo mejor ellos puedan llegar a conocer la verdad de las cosas, pedirle a Dios que si están en el lugar equivocado, que el Señor los saque de ahí pues y conozcan la verdad. Y aprovechen este medio que hoy Dios permite, de que todas las personas que nos escuchan conozcan que en la tierra hay un hombre de Dios, que en la tierra hay un verdadero siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, que siempre nos ha enseñado a servir a Dios. Bueno, entonces el tiempo pues se nos terminó. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros, tanto localmente aquí en Los Ángeles a través de la frecuencia 900 AM, como también a través de la frecuencia del internet en www.nosotrosconversamos.com. Le damos las gracias por acompañarnos. Mandamos saludos a todas las personas que hicieron comentarios en nuestra página oficial y les decimos Dios los bendiga, Dios les pague, y los esperamos en la próxima emisión de este su programa. Nosotros conversamos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901.
785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.